Cuando me encontraste, mi corazón llenaste, vives tú, oh Jesús. Mi fe vas aumentando para seguir amando como tú, oh Jesús. 8 de marzo de 2026, tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Las lecturas de este domingo están tomadas la primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 17, versículos del 3 al 7. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 8. Y el Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 42. Como hacemos normalmente en los domingos, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura atenta, pausada de los 3 pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, capítulo 17, versículos del 3 al 7. En el inicio de su peregrinar por el desierto, los hebreos que han sido sacados de la casa de la esclavitud por la fuerza de Dios que ha vencido al faraón egipcio, enfrentan ahora hambre y sed. El esquema que el libro del Éxodo sigue para la resolución de ambos problemas, hambre y sed, es parecido. Se presenta la necesidad y el pueblo se queja. La queja del pueblo se convierte en protesta contra Dios. Nos ha sacado de Egipto para matarnos de hambre y de sed. A la protesta le sigue la oración de Moisés y la respuesta de Dios. Nuestro texto relata el episodio de la sed. Las murmuraciones de los que caminan por el desierto son una prueba de lo difícil que le resultará a Israel acostumbrarse a vivir en libertad con todos los desafíos que la libertad representa. La indicación geográfica de los 2 primeros versículos, omitida en la lectura litúrgica, refiere que las protestas comienzan cuando el pueblo acampa en Refidim, ya cerca del monte Sinaí. En dos capítulos más, en las faldas de ese monte, Dios hará una alianza con los que han logrado escapar de Egipto y los convertirá en su pueblo. Serán propiedad personal mía entre todos los pueblos, un pueblo de sacerdotes y una nación santa, dice Éxodo 19 del 5 al 6. En Refidim no es de extrañarse, en medio del desierto no hay agua suficiente. Hay un relato paralelo en Números 20 del 1 al 13 que sitúa el acontecimiento en otra ciudad desértica, Cadés. Como ha ocurrido con el maná y con las codornices en el capítulo 16 del Éxodo, que han satisfecho el hambre de los que huyen, también en esta ocasión los hebreos experimentarán la providencia de Dios. Una vieja leyenda judía sostiene que no son los hebreos los que encontraron la peña de la que habría de salir el agua, sino que esta piedra acompañó a Israel en el desierto, iba siguiendo al pueblo, como dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Es la tercera vez que el Señor deberá mostrar su amoroso cuidado por el pueblo. Lo ha hecho endulzando las aguas amargas de Mará, dando al pueblo el maná y codornices para saciar su hambre, y ahora haciendo brotar agua de la roca. Dios le pide a Moisés que use el mismo bastón con que había golpeado el Nilo para convertir el agua en sangre en aquella primera plaga de Éxodo 7:19. El mismo instrumento que dio muerte será ahora causa de vida. Los egipcios, que se negaron a escuchar el llamado de Dios a través de Moisés el caudillo, ahora verán que los hebreos serán testigos de este portento para que cesen sus murmuraciones y le hagan caso al Señor. Los nombres con los que el lugar será recordado, sin embargo, no conmemorarán tanto la hazaña del Señor o la intervención de Moisés, sino la cerrazón del pueblo que no deja de pleitear. Pleito en hebreo se dice meribá, y de poner a pruebas. Tentar en hebreo se dice masá.
Todo esto para pedirle a Dios distintos signos. San Pablo hace referencia a este pasaje en la primera carta a los Corintios y ahí revela la que será la interpretación cristiana de este prodigio. En realidad, aquella roca era Cristo y el agua que Dios dio de beber a los israelitas en el desierto era una figura del bautismo que nos salva. En el camino hacia la Pascua, fiesta bautismal por excelencia, este relato del Éxodo conduce nuestra mirada al bautismo, sacramento que brota de la roca que es Cristo y que se convierte en fuente de vida eterna. La segunda lectura está tomada de Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 8. El capítulo 5 de la carta a los Romanos abre un nuevo bloque en la exposición de San Pablo, 4 capítulos cuyo propósito es explicar con la mayor claridad posible en qué consiste la salvación que de Jesús hemos recibido. Serán del capítulo 5 hasta el 8. Los que han aceptado a Jesucristo y han sido justificados por el misterio pascual experimentan ahora el amor de Dios y reciben el don del Espíritu como prenda de salvación. La esperanza de participar de la gloria de Dios se funda en la muerte y la resurrección de Cristo, de la que los cristianos participamos por el bautismo. La esperanza cristiana, nos dice Pablo, no falla cuando se apoya en la fe y se alimenta en la caridad. Es una esperanza que no se deja vencer ni por el sufrimiento ni por el pecado. El Espíritu Santo es el principal actor de este pasaje. Don del Padre, promesa mesiánica. El Espíritu Santo no es solamente una fuerza exterior que realiza prodigios, sino es sobre todo principio de vida nueva en el interior de cada cristiano. A eso se refiere la tradición cristiana cuando entre las tareas del Espíritu Santo se le menciona como el escultor en el corazón de los fieles de la imagen del Hijo de Dios. Un viejo relato cuenta que Miguel Ángel Buonarroti regresó a su pueblo natal, Caprese, después de ser ya un escultor famoso. Ofreció en homenaje a sus raíces una clase del arte escultórico. El día convenido invitó al pueblo a reunirse en la plaza. La enseñanza del arte de la escultura sería de orden práctico. La gente vio entrar sobre una madera con ruedas un bulto gigante cubierto con una sábana. Miguel Ángel, antes de descubrir el bulto, anunció: «Les mostraré mi obra maestra». Grande fue la sorpresa de la multitud. Al caer la sábana, se encontraron con un gigante peñasco de mármol sin forma. Los murmullos de desaprobación callaron cuando el genio se dirigió a ellos levantando la voz y dijo: «Es la imagen del rey David. Solo falta que yo le quite a la piedra lo que le sobra». Y comenzó a esculpir la roca. Difícilmente se encontrará una figura mejor de lo que el Espíritu Santo realiza en el corazón de cada cristiano. Así lo reconoce un viejo canto religioso popular. Espíritu divino, excelso creador, enciende en nuestros pechos el fuego de tu amor, con toques de tu gracia y rayos de tu luz, modela en nuestras almas la imagen de Jesús. El tiempo pascual al que nos preparamos culminará con la fiesta de la entrega del Espíritu en Pentecostés. Agua brotada de la roca, el Espíritu nos acompaña también en este camino cuaresmal. El Evangelio está tomado de Juan capítulo 4, versículos del 5 al 42. Pocos textos de Juan dejan ver su maestría en el arte de narrar y de introducir elementos simbólicos en el relato, como este pasaje del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. El Evangelio es largo en dimensiones y está sembrado de audaces significados que no son visibles a una primera lectura. La figura de Jesús aparece coronada de distintas identidades superpuestas. Él es como el patriarca. Jesús realiza un diálogo de amor en el brocal de un pozo. Es como un nuevo Moisés que ofrece agua viva. Es como un profeta que denuncia la conducta de la samaritana y adivina su forma de vivir. Es el Mesías, esperado tanto por judíos como por samaritanos. Es el Salvador del mundo, tal como lo reconocen los paisanos de la samaritana cuando lo conocen.
También la samaritana sufre muchos cambios a lo largo de la conversación. La colocación de ambos personajes en el brocal del pozo recuerda la antigua práctica de encontrar pareja, que ocurre con frecuencia en las historias patriarcales. Así aparecen Rebeca en Génesis 24, Raquel en Génesis 29 y Séfora en Éxodo 2:15. Hay, por tanto, en el relato un trasfondo amoroso, simbólico, esponsal. Si además de esto leemos el pasaje bajo el trasfondo de Oseas 2, la samaritana resulta ser la personificación de la ciudad de Samaria, la ciudad infiel a Dios, pero amorosamente perseguida por Dios, que la lleva al desierto para cortejarla de nuevo aún después de su traición. Vayamos pues recorriendo el pasaje para subrayar sus contenidos fundamentales. El encuentro con Jesús es doblemente escandaloso. Es una conversación pública con una mujer desconocida, lo que iba en demérito del honor del varón. Pero además es una samaritana, es decir, una mujer perteneciente a un pueblo hacia el que los judíos sentían una profunda animadversión. La historia de esta animadversión es larga. Dividido el pueblo elegido en dos reinos después de la muerte de Salomón, que no supo conservar la unidad tejida por David, la capital de Samaria en el reino del norte conoció una prosperidad inusitada, pero que terminó por desviar al pueblo y lo llevó a hacer apuestas equivocadas en sus alianzas. Entonces, vencido por los asirios en el año 722, el reino del norte fue destruido y su capital saqueada. El resultado es que los judíos empezaron a tratar con desconfianza a sus vecinos del norte, hasta que una serie de enfrentamientos entre ellos terminó por enemistar de manera definitiva a los dos pueblos. El relato tiene algunas secciones. La primera sección es el capítulo 4, versículos del 1 al 26, una conversación que fluye entre Jesús y la samaritana, dejando en claro que Jesús es la culminación del Antiguo Testamento. La superioridad de Jesús es doble, es más grande que el patriarca Jacob que les dejó este pozo, pero sobre todo el agua que Jesús ofrece supera en cualidad al agua física del pozo, porque el agua que Jesús regala es el agua viva, don de Dios, símbolo del Espíritu. Jesús mismo es el agua prometida. La segunda sección, que va en el capítulo 4 de los versículos 20 al 26, introduce una discusión sobre el lugar de culto que le es agradable a Dios. La rivalidad entre judíos y samaritanos viene precisamente porque los samaritanos se habían apartado del culto de Jerusalén y habían construido un templo alternativo en el monte Garizim. Pero los dos templos, dice Jesús, quedan relegados al pasado porque Jesús es ahora el nuevo templo en el que Dios habita. Y el relato concluye con una tercera parte, versículos del 27 al 42 del capítulo 4, en la que Jesús conversa con sus discípulos mientras la samaritana transmite su experiencia a sus paisanos. El ciclo de la evangelización se completa cuando el relato pone a los paisanos de la samaritana afirmando que ya no creen por el testimonio de la mujer, sino porque ellos mismos han reconocido en Jesús al Salvador del mundo. Este pasaje es un relato que presenta simbólicamente el camino de la conversión cristiana, como si de una catequesis para el bautismo se tratara. En efecto, el paso de la comprensión de la mujer, que parte del agua física y que no comprende del todo las afirmaciones de Jesús, hasta llegar al entendimiento pleno de que Jesús es el Mesías y compartir misioneramente este mensaje con sus paisanos y vecinos, ilustra muy bien las etapas del catecumenado que se estableció en la Iglesia en siglos posteriores. Hasta aquí los comentarios a los tres pasajes. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una segunda lectura atenta, pausada, esta vez en oración de los tres pasajes, y estamos ya preparados para pasar a la Eucaristía.